Pues muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Patricia Pérez Moreno y pues a nombre del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional de Ciencia, Humanidades y Tecnologías, la Coordinación General de Planeación, Investigación y Evaluación, el Programa de Núcleos de Investigación Indígena Aplicada, les damos pues la más cordial bienvenida a la tercera sesión abierta de seminario Políticas Públicas con Perspectiva de Derechos Colectivos. Hoy tenemos a un invitado muy especial, de larga trayectoria, una eminencia en el quehacer antropológico, y me refiero al doctor Salomón Ahmad Chishitón. Hoy nos va a disertar el tema Antropología aplicada en el diseño de políticas públicas. Así que, doctor, muy buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación que el INPI le hizo para participar con nosotros. Y antes de darle la palabra, voy a leer una breve reseña de su trabajo. El doctor Salomón estudió la licenciatura y la maestría en la ENA en 1963 y se tituló con la tesis de Los Mijes, Estudio Sociocultural. El doctorado lo hizo en Etnología y Antropología Social en la UNAM en 1968. También es licenciado en Trabajo Social por la UNAM y se tituló en 1969 con la tesis Un proyecto de trabajo social de la comunidad en Ciudad Sagún, Hidalgo. En el campo profesional desempeñó diversos cargos en el INI. Colaboró por más de 20 años con cargos desde director de centro coordinador hasta ocupar el cargo de director general. En dos ocasiones fue director general de Educación Indígena en la SEP. Ha enseñado antropología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la ENA, en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y en la UAPO. Ha escrito varios libros fruto de sus investigaciones y trabajo de campo con diversos grupos étnicos en México. Asimismo, es autor de numerosos artículos, especialmente sobre la educación bilingüe en México. Ha trabajado con los grupos indígenas celtales, chochos, chinantecos, mijes, mixtecos, tlapanecos, nahuas, huicholes, coras, mayas, entre otros. Sus tres últimas obras son Sociedad Nacional, Etnicidad e Indigenismo.
la antropología aplicada en México y la visión de los actores sociales frente a los proyectos eólicos en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Fue vicepresidente del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales de México y miembro fundador de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. También fue presidente del Consejo Directivo del Instituto Interamericano Indigenista, miembro de la Sociedad Internacional de Antropología Aplicada y de su comité para el Premio Malinowski, que recibió en el año de 2011. En el 2018 recibió el Premio Nacional de Artes y Literatura categoría 3, Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, miembro de la Sociedad Internacional de Ciencias Etnológicas y Antropológicas y actualmente en la Comisión de Antropología Aplicada. Fue profesor invitado en los departamentos de Antropología de Texas, en la Universidad de Texas y la Universidad de Arizona a través del Programa Internacional de la Fulbright. Actualmente es investigador del CIESAS Pacífico Sur en Oaxaca y fue fundador de esta unidad en 1987. Es miembro consejero de la Comisión Ejecutiva del Coneval. También es miembro de la Academia de la Investigación Científica desde 1977 y de investigadores de México, Oaxaca para asuntos indígenas, consultor del Banco Mundial en el Departamento de México como analista para asuntos sociales y ONGs. Doctor Nahmat, es un placer de verdad contar con su presencia en este seminario. Nos da muchísimo gusto que pueda compartir con nosotros esta experiencia que tiene en el trabajo con las comunidades indígenas y sobre todo en el diseño de las políticas públicas, porque pues lo que estamos buscando desde el instituto pues es contribuir a la implementación de políticas públicas con enfoque de derechos y perspectiva intercultural, algo que permita el desarrollo de las comunidades desde su visión propia. Entonces, pues muchísimas gracias por aceptar. A nombre del doctor Juan Carlos Martínez Martínez, nuestro coordinador general de Planeación, Investigación y Evaluación, le damos la más cordial bienvenida. Gracias, gracias. A ver, ya está abierto. Sí. Sí. ¿Me escuchan? Qué Lo bueno. escuchamos muy bien. Me da mucho gusto esta mañana estar con ustedes. Qué pena que no los pueda yo ver y participar juntos. Pero bueno, es un método muy moderno de comunicarnos a larga distancia. Yo les hablo desde Oaxaca porque soy investigador del CIESAS Pacífico Sur, cuya sede está aquí en Oaxaca. Les quisiera compartir con ustedes que la política pública no es algo nuevo. En 1920, el gobierno mexicano, porque la política pública la hacen los gobiernos, y el gobierno mexicano en 1920 abrió la Casa del Estudiante Indígena. Tengo aquí el estudio publicado en 1927 sobre la Casa del Estudiante Indígena. Es verdaderamente un registro de los participantes de esta Casa del Estudiante Indígena. En ese momento se inicia, después de la revolución, siendo presidente Elías Calles, se inicia esta política pública
Anteriormente había nada más algunos elementos de la política pública, pero empieza a instrumentarse un sistema bien pensado y buscando los mecanismos de carácter académico, pero sobre todo de carácter científico, que ayuden a mejorar la atención de los millones y millones de población originaria de México que vivía en las distintas regiones de México. Precisamente por esa razón manda llamar el presidente de la República a través de educación pública a intelectuales y jóvenes indígenas de cada región de México, y de esa manera iniciamos la política que se extiende hasta el día de hoy. Lo más importante es que en el periodo del general Cárdenas se establece una política de carácter multidisciplinario a través de las misiones culturales indígenas y la defensa jurídica a través de los procuradores indígenas y la educación a través de los internados indígenas. Sin lugar a dudas, empieza una discusión bien diferente al pensamiento del siglo XIX. El siglo XIX estaba cargado de principios racistas y discriminatorios. Incluso se hablaba de mejorar las razas indígenas. Todavía a mí me tocó platicar con el gobernador de Guerrero en los años 70, y dicho gobernador expresaba que la única manera era mejorar las razas indígenas de la zona mixteca, náhuatl, tlapaneca de Guerrero. Es decir, que se veía y se sigue viendo como un fenómeno de carácter racial, cuando en el fondo es un fenómeno de carácter cultural y sobre todo de economía, dadas las condiciones en que la colonia instaló un sistema de explotación y aprovechamiento de la mano de obra de la población originaria de México. Y de esa manera empezaron a desarrollar las haciendas, que como política pública número uno después de la revolución fue la reforma agraria. Gran parte de los países de América Latina no han hecho reforma agraria. En el caso de México se hizo la reforma agraria, pero no se dieron todos los elementos complementarios para lograr una transformación económica y política de las regiones indígenas.
sin lugar a dudas que la política del Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas fue frenada y bloqueada al terminar el general Cárdenas su mandato. En ese momento se celebraba en México, en Pátzcuaro, Michoacán, la primera reunión interamericana para los asuntos indígenas, a la cual asistieron los países de América Latina, representantes de los gobiernos, académicos y algunos indígenas de esos países. Fue un hecho que marcó la distancia entre el modelo colonial y neocolonial del siglo XXI, del siglo XIX. De esta manera, la antropología se vio impulsada a desarrollarse en México. Funcionaba en el Museo de Antropología en la calle de Moneda, en lo que era la Casa de Moneda. Ahí empezó el programa de antropología internacional, a cuyos estudios se involucró el maestro Manuel Gamio y muchos otros que van a ser los pioneros de la política pública para los pueblos indígenas del continente de México y del continente americano. Se da paralelamente el desarrollo de la antropología y, por otro lado, la discusión y análisis de cómo debe atenderse a la población originaria de México. Indudablemente que es un tema que discutimos hasta el día de hoy. No hay un consenso de entendimiento total del problema. Es la presencia del modelo colonial persiste hasta nuestros días. No ha desaparecido el colonialismo y se ha transformado en un colonialismo interno, como lo señaló acertadamente Pablo González Casanova. Por ello, es de vital importancia el diseño de políticas públicas con una visión multiétnica y multicultural. México no es un país monoétnico y casi no existe ningún país en el mundo de que sea totalmente monoétnico. Al contrario, la diversidad cultural y étnica configura a la humanidad actualmente, y todos los países del mundo están compuestos por seres humanos procedentes de múltiples grupos étnicos que se han configurado en la larga historia de la humanidad. En ese sentido, es que
las políticas públicas requieren de una visión de carácter antropológico y etnológico que describa perfectamente cada una de las identidades que configuran cada país. Para el caso de México, se ha seguido a partir de 1948, que se creó la ley del Instituto Nacional Indigenista y se inició una política fundamentada en una visión antropológica. ¿Por qué digo que es una visión antropológica? Porque los antropólogos que configuraron el inicio del instituto, al cual hoy se extiende hasta el INPI actualmente, requiere de un análisis y discusión teórica y práctica aplicada. No se pueden definir políticas públicas uniformadoras y eliminadoras de la diversidad. Al contrario, las políticas públicas deben ser instrumentadas con una visión multicultural y multilingüística, porque esa es la composición objetiva y real de la población. No se puede hablar de la civilización maya sin hablar de los mayas actuales. No se puede hablar de la civilización totonaca sin analizar la situación de los pueblos totonacos de hoy. Y no se puede hablar de México como país sin entender que México inicia como país con una composición multicultural. La población de México, desde el momento de la invasión y la conquista, era una población multidiversa. Estaba configurada por estados y reinos. El libro del doctor Alfonso Caso, fundador del INI y trabajador como arqueólogo e historiador de la historia antigua de México, escribió un libro que se llama Reyes y Reinos de la Mixteca. Es decir, que la Mixteca tenía reinados y unidades culturales y políticas diferenciadas. Y todo el país estaba configurado en varias regiones multiétnicas, cada una con sus características específicas, entre otras los idiomas que hablan cada uno de los pueblos indígenas, los que ya desaparecieron por la acción de la invasión y la exclusión de los pueblos originarios, y los que sobreviven hasta hoy en día defendiendo y manteniendo su propia cultura.
Por ello, el diseño y la construcción de una política pública dirigida a la población de México debe tener una visión multicultural, multilingüística y multiecológica, porque cada pueblo vive su propia realidad geográfica y están ubicados en regiones muy características. Por eso el Instituto Nacional Indigenista inicia su trabajo con una historia de las relaciones en el periodo colonial, cómo se construyó la colonización española y europea y de muchos países del mundo que se trasladaron a esta región que era la Gran Mesoamérica y colonizaron simultáneamente en los territorios ocupados por los pueblos indígenas de México. No escapan ni los países ricos ni los países pobres. La situación de Canadá con los pueblos indígenas es similar a la mexicana o a la peruana, y la chilena es parecida a la de Argentina o a la de Guatemala o a la de México. Sin lugar a dudas que toda América, con sus más de 500 grupos étnicos, tiene una configuración multicultural y multilingüística y requiere una planificación, un diseño muy fino para la atención de las necesidades de cada pueblo. Existe una idea errónea totalmente de querer imponer un solo modelo. Esto tiene mucho que ver con el evolucionismo del siglo XIX, en el cual se planteaba que la humanidad tenía que seguir un solo camino y la evolución iba a ser en forma lineal, sin diferencias. Las diferencias no de carácter racial o de carácter somático, sino las diferencias de carácter cultural y étnico. Y es lo que diferencia a los más de 5,000 pueblos. Escúchese bien esto. En el mundo hay más de 5,000 grupos étnicos con lenguas distintas y solo hay 200 países en Naciones Unidas. Por ello, Naciones Unidas ha reconocido la importancia de los derechos de los pueblos indígenas del mundo o de los pueblos originarios del mundo. Y todos los países tendrán que establecer unas políticas de carácter
público que tomen en cuenta la diversidad cultural y la diversidad étnica. Y el Instituto Nacional Indigenista y el Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas del periodo del general Cárdenas iniciaron haciendo estudios de las culturas y los pueblos indígenas, y sobre todo en las políticas aplicadas. ¿Qué quiero decir con políticas aplicadas? La Casa del Estudiante Indígena, que se abrió en 1920, en los años 20, era una política aplicada con una concepción muy lineal y vertical de carácter incorporativo, así se llamaba a la política pública. Hay que incorporar, es decir, introducir en un cuerpo social a otro cuerpo social para ser asimilado, para ser absorbido por esa unidad. Y esta es la idea que prevalece sustantivamente en el carácter del colonialismo interno. Hay que leer a los autores del siglo XIX y del siglo XX, como el caso de Vasconcelos, el refundador de la Universidad de México, y su pensamiento asimilacionista e incorporativista. Hay que hacer un análisis siempre de carácter crítico. El análisis de la antropología se inició con una visión crítica y analítica para modificar esa tendencia unilineal y vertical de la política pública. Y no ha sido tarea fácil. Solo menciono, por ejemplo, en el caso de la educación, la política de eliminación de lo que se llamaban dialectos de los pueblos indígenas, apoyada por el escritor Vasconcelos, y también apoyada por Rafael Ramírez, fundador de la educación rural mexicana y de las escuelas normales, que tenían como meta precisa la eliminación y la eliminación y la asimilación de las lenguas originarias de México por una sola lengua. El libro de Rafael Ramírez, ¿Cómo dar a México un idioma común?, es una de las metas de ese modelo de política lineal y de orientación eliminatoria que llamamos en antropología el etnocidio. Es decir, hay que eliminar las diferencias y hacer de México o de cualquier país
un solo país con una cultura y un solo idioma. No es extraño que, por ejemplo, en la política pública de vivienda o de los internados indígenas, seguramente que me están escuchando algunos compañeros de Yucatán. ¿Cómo le cuesta trabajo a los arquitectos diseñar viviendas para la península de Yucatán que no usa el modelo de reposo en cama, sino en hamaca? Y las casas deben ser construidas materialmente con la dimensión para poder colgar y amarrar las hamacas. Y lo mismo las cocinas, lo mismo los baños, en fin, toda la parte material está impregnada solo de un solo modelo de vivienda. Lo mismo sucede con la salud. Se quiere imponer un solo modelo de salud y desconocer los modelos tradicionales de la medicina maya, náhuatl, mixteca, zapoteca, cuicateca, etc. Es decir, no se toman en cuenta las características de cada región y la experiencia de la medicina tradicional. Se piensa que solo la medicina moderna es la única que opera, y en la nutrición es lo mismo, y en otros aspectos de la vida cultural es lo mismo. Por ejemplo, en los deportes se han eliminado las formas de deportes de carácter étnico como la pelota mixteca de aquí de Oaxaca, y que no se incluye en las actividades deportivas. Por eso hay que tener esa visión. Y curiosamente, el Instituto Nacional Indigenista, con la orientación del doctor Aguirre Beltrán y el maestro Julio de la Fuente, tuvieron esa orientación multicultural. No hay que olvidar que el doctor Aguirre Beltrán, que inició con Julio de la Fuente el trabajo del primer centro coordinador indigenista en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, era con un estudio de las características de la población celtal tzotzil, y se iniciaron los estudios como el estudio de Ricardo Pozas sobre San Juan Chamula y los otros estudios que se han realizado. Es muy importante que se hagan diagnósticos previos, que se tenga mucho cuidado con la política pública que realiza el INPI, tener una visión multicultural. En sexenios pasados se intentó volver
a imponer modelos unilineales y verticales dentro del propio instituto. Por ello es necesario consolidar la acción integral que, por ejemplo, el Coneval, cuando habla de medir la pobreza multidimensional, está señalando que la política pública debe ser multidimensional o multicultural o multidisciplinaria, porque tienen que interactuar todas las acciones de la política pública, la política educativa, junto con la política de salud, junto con la política de nutrición, junto con la política de vivienda, junto con la política de saneamiento ambiental y junto a todas en interacción, haciendo participar a los propios pueblos beneficiarios, pueblos y comunidades beneficiarias de esta visión integral. No son políticas una por una separadas, son todas interactuando en conjunto. Los centros coordinadores del INPI actualmente tienen una política pública interdimensional y se aplican simultáneamente. Se tienen los técnicos especializados, por ejemplo, en el campo jurídico, en el campo de la educación, en el campo de la salud, en el campo de la agricultura, etcétera. Y por ello es muy importante. Indudablemente que hay una contradicción con la política pública que las iglesias cristianas y católicas realizan en las zonas indígenas de carácter lineal y vertical, queriendo eliminar las formas religiosas de las propias poblaciones indígenas, como los coras, los huicholes, los purépechas, los tarahumaras, que siguen teniendo una matriz cultural eminentemente mesoamericana y reclaman su derecho a practicar sus propias visiones cosmogónicas de acuerdo con su propia cultura. Pues esto requiere de una antropología aplicada, que los que están trabajando en el campo con los yaquis, con los seris, con los totonacos, con los huastecos, con los triques, tengan esta perfecta visión antropológica y se haga el diseño de la política con los propios pueblos para que ellos impriman sus propias características culturales. No han desaparecido los pueblos originarios de México. Siguen vivos y vigentes la mayoría de ellos. No son poquitas gentes, son millones de gentes.
son a veces en las regiones, son mayorías culturalmente diferentes. Uno cuando va a vivir a una región como la región purépecha de Michoacán, uno siente la presencia de la civilización purépecha y su cultura, su idioma y todo su patrimonio cultural. Y esa interacción entre la sociedad no indígena mestiza y la sociedad étnicamente diferenciada debe ser un diálogo de entendimiento y reconocimiento y aceptación desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista jurídico, que es lo que está demandando la población indígena, un cambio incluyente de la Constitución política mexicana. Los abogados indígenas del INPI han trabajado los últimos años en el diseño de una constitución incluyente y no excluyente. Por ello hay que continuar exigiendo que se reconozca la nueva constitución propuesta por los pueblos originarios de México. Y con eso doy por terminada mi charla breve. Es una charla breve, pero que seguramente ustedes que vienen de las propias regiones y que conocen su propia cultura, como la compañera Patricia Pérez, que coordina esta reunión, que hay un mensaje profundo en, en, el, en el traje. No solo es la parte vistosa del vestido, es el mensaje cultural que están enviando los pueblos a la sociedad nacional. La sociedad nacional es un conjunto de pueblos que no han recibido el reconocimiento total y pleno, y eso debe seguirse demandando. Pues muchas gracias. No sé si nos dará tiempo de un diálogo breve, pero estoy a sus órdenes. Y aquí en Oaxaca, cuando gusten, podemos platicar. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Salomón. De verdad ha sido un honor escuchar su experiencia, su reflexión en torno a, al trabajo que ha hecho la antropología, bueno, el trabajo que han hecho los antropólogos, que han empezado como a ver como la necesidad de pues hacer estos estudios sobre las comunidades para entenderlos mejor, visibilizar la diversidad cultural que hay, pero sobre todo como romper con esta práctica de política pública, como ya decía bien usted, lineal, vertical, jerárquica, y esta que pues ha buscado desde distintos momentos, pero y hasta ahora esta visión multicultural, multidiversa, ¿no? Entonces, creo que es muy importante. Los ejemplos que ha puesto aquí realmente nos hacen eco, que son temas que los seguimos viendo en nuestras propias comunidades, pero además en otras comunidades a donde hemos podido llegar con el Instituto Nacional, ahora con los trabajos, al hacer los diagnósticos, al hacer las reflexiones, pues siguen saliendo estos mismos temas que vienen
demandando las comunidades de hace 50, 60 años de la inclusión, del respeto a su lengua, el respeto a su cosmovisión, y cómo eso pues sigue siendo un reto actual, ¿no? Y por eso pues la razón de ser también de este seminario es con la finalidad de ver cómo hacemos realmente para que la política pública pues tome este enfoque que respete la diversidad, y pues pueda mejorar la situación, la calidad de vida de las personas de los distintos pueblos originarios en el país. Entonces, pues muchas gracias y vamos a dar paso a una ronda de diálogo con los que nos están acompañando este día, que son la mayoría propios del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, pero también hay de otras dependencias, están de cultura, está del propio CIESAS, está la SEP, y bueno, están también las radios comunitarias y otras dependencias, ¿no? Entonces será un gusto poder intercambiar con usted. También tenemos a los postdoctorantes que están haciendo su estancia aquí en el instituto, en los núcleos de investigación indígena aplicada, y tenemos también la presencia de investigadores asociados también que forman parte de este trabajo del instituto. Pues entonces daría la palabra a los compañeros y compañeras que nos estén escuchando, si gustan levantar la mano para poder ir cediendo la palabra conforme vayan levantando la mano, y después de 3 o 4 intervenciones daríamos paso a que el doctor Salomón tenga a bien responder los comentarios, las preguntas o dudas que pudieran tener. Bueno, no vemos mano levantada, pero yo creo que se están alistando sus preguntas. Mientras a mí ¿Yo me puedo? preguntan. Ah, adelante, Tajín. Hola, buenos días. Híjole, doctor, qué placer escucharlo. Yo tengo una pregunta respecto de la reforma agraria. Comentó que algunos factores habían faltado para bien implementarla. Este, pues me gustaría que pudiera abundar en ese aspecto. Y la otra es también en insistir en la necesidad de que antes la política pública indigenista estaba concentrada en una sola institución y que ha sido un gran esfuerzo histórico por incorporar a las instituciones, diferentes instituciones, al ejercicio de la política pública, que eso me parece que es fundamental en los tiempos que vivimos hoy. Le agradezco mucho y muchas felicidades. No sé si hay alguna otra intervención, si gustan levantar la mano, por favor, o tomar el micro. Adelante, Ismael. Sí, muchas gracias. Antes que nada, felicidades por esta plática. Eh, yo tengo dos preguntas. Una tiene que ver con, desde las instituciones educativas, ¿qué tanto se está instruyendo o formando a los antropólogos con herramientas de carácter metodológicas, incluso técnicas, para hacer, por ejemplo, diagnósticos? Me parece que durante algún tiempo se, se ha dirigido la formación de los antropólogos mucho por el lado académico, mucho por el lado de la investigación y no tanto por la antropología aplicada, es decir, dotarlos de instrumentos para poder generar diagnósticos participativos, por ejemplo. Y la otra pregunta tiene que ver con quiénes están haciendo el trabajo con una visión, con una mirada antropológica en las instituciones, en particular que tienen una relación directa con política pública para los pueblos y comunidades indígenas. Tengo la impresión que quienes están haciendo esa política pública no necesariamente fueron formados con una visión antropológica. Esas serán mis preguntas. Muchas gracias. Gracias, Ismael. Le damos la palabra a Ricardo. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Primero que nada, igual sumarme al agradecimiento. Es un placer
escuchar al doctor Salomón Natmat. Creo que, bueno, ya ha dicho mucho de su experiencia y siempre escucharlo es un aprendizaje y un gusto, ¿no? En ese sentido, mi participación o pregunta va en este recorrido que usted, doctor Salomón, ha tenido en su trabajo con las comunidades. ¿Qué tanta influencia han tenido la dinámica municipal para aterrizar este trabajo con las poblaciones eh, o con las comunidades indígenas, ¿no? Muy rápido, en este momento el INPI, como usted seguramente conoce, recupera esta idea de comunidad indígena, ¿no? Como este esfuerzo por trabajar de forma conjunta y un poco hacer un lado la versión municipal, pero sí me gustaría conocer su opinión al respecto. Eso, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Ahora le doy la palabra a Chetna. Con eso nos vamos a la primera ronda con el doctor. Adelante. Gracias. Aparezco como XTLA, soy Melchor García López, jefe de la radiodifusora, y pues es una radiodifusora pública, no son como... Cerraste el micrófono, si lo puedes habilitar de nuevo para escucharte. Decía que somos emisoras públicas del sistema de radiodifusoras indígenas en este caso del INPI. Y no es pregunta, simplemente me da mucho gusto primero ver y escuchar al maestro, al maestro Salomón, y por otro lado afirma algo que dio origen incluso a la creación de La Voz de la Mixteca. Y curiosamente fue un mixteco el que propuso precisamente el proyecto de escuelas radiofónicas, que Ramón Hernández se llama, es de San Agustín Tlacotepec, y ahí se hacía lo que se hizo ahora, por ejemplo, en la pandemia, las escuelas a distancia. En aquel entonces ya se practicaba, pero lamentablemente se hacía para esto que confirma el maestro Salomón, que se utilizaba para homogeneizar, es decir, para eliminar la lengua y que los niños aprendan a través de las escuelas radiofónicas, pero que aprendan la lengua española, castellana, para integrarse al resto de la sociedad. Bueno, lo comento y lo digo porque entonces si hay algo que aparentemente estaba mal o que salió de una forma y va modificando, pues podemos entonces adoptar a esas nuevas ideas de políticas públicas, como lo comenta el maestro, para fortalecer este medio, para darle vigor y que ahora los que estamos en estas radios tengamos precisamente esta oportunidad de darle voz a esos pueblos originarios de su lengua materna y con ello se lleve a un desarrollo integral. Te perdimos, compañero Melchor. Bueno, pero creo que concluyó su participación. Hay una pregunta más, doctor, en el chat que dice, ¿cómo no quedarse en el diagnóstico y darle apertura a las acciones de manera correcta con base a las políticas públicas bajo una coordinación interinstitucional? Y bueno, con eso cerraríamos, doctor. Le damos la palabra nuevamente para poder complementar esta parte. Muy bien. Ay, me da gusto recibir los comentarios y las preguntas. Como ustedes pueden constatar, no es un tema fácil. En Naciones Unidas, cuando se abre la discusión del tema de los pueblos indígenas o de los pueblos originarios de cualquier país, a los países, a los gobiernos les salen ronchas porque no quieren oír de ese tema. La pluralidad
y la diversidad causa muchos problemas. Y tanto, por ejemplo, la India, que tiene más de 500 idiomas y grupos étnicos, pues no quieren abrir la discusión. Y en América Latina tampoco. Y aquí en México la gente más conservadora y reaccionaria, aun cuando han estudiado antropología, se posicionan en el proceso de la dominación colonial, de apoyar el modelo de imposición de patrones culturales. Y en ese sentido, uno de los temas que más sacuden al mundo es la propiedad de la tierra. Y como lo menciona el compañero, el asunto agrario no está concluido. Es un tema que aflora en cada región del país. No, las comunidades incluso están confrontadas entre sí por los temas agrarios. Por ello requerimos que la posesión de la tierra no sea individualizada, porque esa es la manera de destruir el espíritu de la cohesión social y de la ayuda mutua y de la cooperación entre todas las comunidades. Entonces, el tema agrario es un tema que está vigente. Y en los centros coordinadores que yo me recuerde, el tema agrario era uno de los conflictos más graves que teníamos los que ayudábamos, apoyábamos a las comunidades, no solo por las gentes que han invadido los territorios, sino entre la propia gente por los límites agrarios. Y es que la propiedad social también se convierte en propiedad privada. Y es lo que hay que buscar con las poblaciones para resolver estos conflictos. Yo me doy cuenta que la maestra Patricia Pérez estaba afirmando lo del conflicto intercomunitario con la cabeza, lo cual quiere decir que tiene informes de conflictos agrarios entre comunidades. Entonces, la única manera es reunirse y plantear las salidas sociales entre todas las comunidades de un grupo étnico, por ejemplo, de todos los mijes, sentarse y discutir los problemas agrarios o los problemas del agua, porque hay asuntos que competen a un municipio y a otro. Entonces hay que equilibrar y buscar las soluciones colectivas y comunales. Y en ese sentido hay que mantener la línea de los asuntos agrarios y los asuntos que tienen que ver intercomunalmente o intermunicipalmente. Porque el otro punto es lo de la educación. Es un tema que nos llevaría horas y días discutir,
pues seguramente que muchos de ustedes ven los problemas que hay en las regiones y estos deben analizarse y atacar la educación multiculturalmente y multilingüísticamente. Seguramente que hay una resistencia brutal del magisterio que tiene el dominio de unas escuelas. Hay municipios que son 100% indígenas, pero no hay maestros bilingües. Es decir, no se está trabajando en favor de la educación intercultural e interlingüística, sino que se insiste en la línea de Rafael Ramírez. Y ese tema está marcando por la aplicación de la educación. Y la educación tiene que fortalecerse en cada microrregión étnica. El otro asunto es la antropología y la academia. No se crea que el hecho de estudiar antropología te posiciona frente a la población indígena. Sí te da herramientas fundamentales, pero no necesariamente que haya un acuerdo en los modelos de las políticas públicas. Conozco colegas que no aceptaban la política lingüística de una política para dar continuidad a las lenguas indígenas. Y estoy hablando de mis propios maestros. No es, y trabajadores indigenistas también. Es decir, el hecho de que sean trabajadores del INPI no significa que están convencidos de una política para fortalecer las culturas. Al contrario, hay muchos trabajadores y intelectuales que están en favor de la sociedad dominante, de la sociedad colonial, de la continuidad del colonialismo a través del colonialismo interno y no en desarrollar un modelo de cultura interétnica. Hay algunas regiones que son muy interactivas interculturalmente, pero hay otras que son regiones muy caciquiles, muy dominantes por grupos de poder económico y político. Precisamente el maestro Ramón Hernández, de quien hablaba uno de los compañeros, que inició la radio bilingüe para la educación básica a través de la radio por onda corta, que era dificilísimo en Tlaxiaco, y de ahí pasamos a las radiodifusoras en lenguas indígenas que los gobernadores en su mayoría de los estados consideraban un regreso a los idiomas originarios de México. No les quiero decir a ustedes que en Tabasco, el gobernador, cuando fui para abrir el centro coordinador de Nacajuca, donde el presidente de la República fue director de ese centro, el gobernador me dijo, aquí no hay indígenas,
Aquí los indígenas están en Chiapas. Aquí en Tabasco ya no hay nadie. Y pues no tuvo oportunidad de confirmar su afirmación. Pero así piensan. No es, la política pública no es uniforme. No todos los gobernadores, no todos los diputados, no todos los senadores piensan que hay que apoyar a la propia población, a pesar de que son los pueblos que se dieron sus territorios para la ubicación de la población inmigrante a México. Por ello creo que la parte académica no es muy favorecida por los antropólogos o arqueólogos que siempre buscan una forma de capotear la idea de que los propios indígenas hagan su propia historia, que hagan la arqueología, que realicen la lingüística, que cuiden su propio patrimonio, que devolvamos las piezas que son de los pueblos del pasado para que las expongan en su propia región. No es fácil. Siempre quieren que el gobierno federal se haga cargo de ese patrimonio. Es decir, hay que hacer participar. La zona maya tiene unos monumentos arqueológicos fenomenales, pero los mayas en sí no tienen el control y el manejo de su propio patrimonio y no tienen la propia visión de transmitir el conocimiento del significado profundo de estos. Hay que recordar a Luis Reyes, el doctor Luis Reyes, investigador, colega del CIESAS, que se metió al estudio profundo de la historia antigua tolteca, chichimeca, y escribió una de las obras más importantes. Entonces, cada región debe estudiar su propia región. Tengo aquí 2 estudios en mi escritorio de 2 mijes que estudiaron no antropología, pero que han hecho un trabajo antropológico fenomenal. El último es de un maestro de Tamazulapan Mije sobre una visión interna del manejo de la Iglesia Católica por los propios mijes. Y es verdaderamente un descubrimiento de cómo manejan su propia Iglesia Católica, no, pero con su propia visión y su propia perspectiva. Entonces, hay que devolver las capacidades de administrar. Y lo mismo el patrimonio turístico. El patrimonio turístico es parte de la propia población y curiosamente los excluyen del planteamiento turístico del tema. Y bueno, el otro punto es pues la mirada aplicada. Pues no es tan favorecida la antropología aplicada. Es más la antropología
analítica, física y mucho la antropología de las clases sociales y no la visión de la multiculturalidad y la multietnicidad, que es un tema complicado, difícil, pero que hay que manejarlo. Entonces, ese es los aspectos municipales. Es un tema que hay que revisar con mucho cuidado. Hay muchas regiones donde son municipios monoétnicos, de un solo grupo étnico, pero hay muchos municipios que son multiétnicos y no se reconoce esta multietnicidad. Y hay municipios muy verticales con el modelo político que tenemos de partidos políticos, pues los partidos políticos son los dueños del poder político y los pueblos indígenas tienen su propio poder político y tienen su propio sistema de gobernanza. Por ello, en Oaxaca, de 570 municipios, 420 aproximadamente están por usos y costumbres la elección de autoridades. Y en Chiapas, en cambio, todos son por partidos políticos y los conflictos son inmensos. No quiere decir que Oaxaca sea el paraíso, tampoco, pero no tiene esas. En Veracruz es por partidos políticos, en Puebla por partidos políticos, y los pueblos indígenas y las comunidades quedan al margen de la participación. Pues en general es lo que puedo comentar, pero es un tema para un seminario de mayor envergadura. Me da gusto que el INPI recupere y retome su papel analítico del fenómeno multiétnico de México. Me congratula que el director, amigo mío y intelectual como abogado, tenga esta visión de abrir la discusión al interior. No ha parado la discusión. Quienes afirmen que ha terminado están en un error garrafal, porque no se quiere discutir el fondo del asunto, es decir, cómo descolonizar profundamente, como decía Guillermo Bonfil, cómo volver al México profundo y apoyar el pleno desarrollo con los recursos del pueblo de México para el florecimiento de las regiones multiétnicas. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salomón, de verdad. Yo creo que es para seguir discutiendo porque hay temas muy importantes que se está tocando, por ejemplo, el tema de los problemas comunitarios debido a al tema agrario. Ese es un tema fuerte y muy complejo que lo estamos viendo, observando en las distintas comunidades del país, o sea, Chiapas, Oaxaca, Sonora, Jalisco, Nayarit, o sea, hay tantos temas que realmente falta encontrar como las vías, las formas y las estrategias acordes a cada contexto justamente para poder analizar la situación y trabajarla. Pero algo muy importante también es que en este análisis
de los conflictos, pues tiene mucho que ver las dependencias y, por ejemplo, la Procuraduría Agraria, de cuál ha sido su papel en muchos casos para, pues, que se den este tipo de conflictos, ¿no? Y que las comunidades entren en conflicto entre ellos. Entonces hay mucho que las distintas dependencias tienen que revisar su actuar y su manera de operar para, pues, evitar como que se siga dando este tipo de cuestiones. El tema de la educación también es importante porque justo lo que comenta es lo que ha salido de las demandas en los planes de justicia y los planes integrales de desarrollo donde se está llevando a cabo, donde las comunidades pues señalan esta incoherencia de haber maestros bilingües en regiones donde no hablan el idioma de la comunidad y entonces donde realmente ni se puede enseñar la lengua indígena de la comunidad. Entonces piden, o sea, uno de los reclamos es que la DGIB, pues ahora sí haga algo para que los maestros bilingües estén en sus territorios dando clase en la lengua del que habla la comunidad, ¿no? El pueblo. Y pues esto no es nada fácil, llevamos meses con unos temas ahí y que no, o sea, es mucha burocracia para poder reorientar eh, o para reubicar a los profesores bilingües, ¿no? En sus respectivos territorios. Luego, el otro tema también es esto de la antropología, bueno, del instituto, de que hay personas que estamos proponiendo, ¿no? O estamos avanzando hacia esta ruta de construir políticas públicas con pertinencia cultural, con enfoque de derechos, pero realmente hay mucha resistencia y se entiende porque han sido décadas de formación, siglos de colonización, entonces es muy fuerte tratar de revertir, pero bueno, se está haciendo y creemos que pues ahí vamos. Entonces yo creo que pues hay mucho que seguir reflexionando y agradecemos mucho estos puntos que nos tocó porque nos permite seguir reflexionando y los que nos están escuchando también reflexionar hasta dónde pues estamos intentando forjar esto para el bienestar de las comunidades. Aquí nada más para ir cerrando, doctor, nos preguntan si pudiera repetir nuevamente el nombre del autor que escribió sobre la región Mije y el manejo de su iglesia, algo así. Que tenemos esta pregunta. ¿Es Mao o quién? ¿Cuál? Del autor que habló sobre la La religión. ¿Sí? Sí, es como se ¿Es llama. Mao? Mao, ¿qué? Mao. Pero todavía no está publicado Ah, el libro. El, Ah, el trabajo de ay, el trabajo de Tamazulapa Mije es bueno, en Tamazulapa, en el proyecto de etnolingüística, el maestro, el maestro Reyes de Tama escribió un texto en lengua mije sobre la religiosidad de los mijes. Es decir, están recuperando su propia identidad, porque estas religiones tienen una profundidad en años. Es parte de la religiosidad olmeca, por lo tanto es de una gran importancia. Y ahora este joven que estudió administración pública, que se llama Mao de Tama, acabo de leer su manuscrito, todavía no está publicada, y cómo reflexiona sobre la religión católica y el manejo mije de la religión católica y el manejo mije de la religión protestante y los conflictos religiosos
que se generan a partir de un modelo europeo. Es decir, el conflicto de protestantes y católicos es un problema de la sociedad europea, no de Mesoamérica, pero se ha incrustado como parte del problema. Y entonces requiere el análisis meticuloso de los propios pueblos, de la propia gente, para no generar conflictos más graves de los que ya tienen. Por ejemplo, en Chiapas, el conflicto con la expulsión de los evangélicos y, bueno, pues es un problema de la propia gente. Estamos siguiendo cargando de conflictos a la propia población. Pero bueno, para eso es el centro coordinador, para que en el centro coordinador discutan estos problemas. Es decir, ahí hay que coordinar no solo que falta agua o camino o escuela o útiles deportivos, sino qué es lo que falta para consolidar un modelo de desarrollo que vuelva a tener continuidad, porque son proyectos que tenían una continuidad de muchos siglos. Los otomís tenían su propio modelo ñacñú de evolución, y los totonacos o los, no sé, cualquier pueblo tenían su propio proyecto, su propia ideología. Hoy se puede ver que los huicholes y los coras son paisanos, viven juntos, pero tienen proyectos religiosos y simbólicos diferenciados. Y esto hay que cuidarlo y discutirlo al interior de ustedes. Es decir, hay que crear un cuerpo académico de cada región étnica. Aquí en Oaxaca tuvimos ese ejemplo, los centros de investigación étnica. Hay un libro publicado sobre eso, para estudiar por los propios pueblos sus propios problemas. Y estos deben seguir. En ese entonces la directora del CIESAS me dijo que no, que eso no era tarea del CIESAS. Y yo era el director de aquí de la unidad, pero la directora general, que tiene unos criterios muy asimilacionistas, pues no nos pudimos poner de acuerdo. Bueno, el CIESAS no es que forme cuadros profesionales de alta calidad para discutir esta temática. Los que lo tienen que discutir son los propios pueblos. Por ejemplo, el maestro Natalio, el maestro Marcos Matías, es decir, los intelectuales que están repensando su cultura para discutir y analizar. Yo no puedo meterme a analizar el tema Mije, aunque me gusta mucho y he trabajado muchos años, pero no tengo la endoculturación como Mije. Yo tengo otra cultura. Entonces me cuesta mucho trabajo a veces de entender, pero hago lo posible. Pero no todo mundo hace eso. Como Julio de la Fuente, que estudió Yalala, que tenía una visión profunda de Yalala,
pero no todos los antropólogos que han trabajado con los zapotecos de la sierra tienen el mismo pensamiento. Pero bueno, es parte de la ciencia y de la análisis que hay que hacer en cada centro coordinador. Cada centro coordinador, según mi punto de vista, debe estar dirigido por intelectuales de la propia etnia en donde se localizan y discutir ahí la profundidad de sus problemas, porque no son problemas materiales nada más. Ojalá fueran puro asunto agrario, el límite de la tierra. No, lo que hay es la conceptualización cultural, que es la que tiene la matriz de cada pueblo, y no son homogéneos. Esto es lo que debe entender la sociedad nacional, y que también la sociedad nacional no es homogénea. Si ustedes van en la Ciudad de México al Club Vasco o al Club Catalán o al Club Gallego, van a notar las diferencias. Son clubes españoles, pero con identidad étnica diferenciada. Es decir, que el mundo es un mundo mucho más complejo que el de los países. Cuando pensamos en España, tenemos que pensar en una España multicultural, multilingüística, igual que México o igual que Canadá. Pero pues son los problemas de la humanidad, y hay que tener esa visión de alta dimensión universal. Por eso me da un gusto, por ejemplo, que el maestro Marcos Matías conoce bien Naciones Unidas y las discusiones que hay en Naciones Unidas, porque está inmerso en la conceptualización internacional de la problemática humana. No es nada más México, es Filipinas, es China, es Grecia, es todos los países, y la gente sufre por esa división interétnica no resuelta. Qué bueno que el INPI está trabajando en las estructuras jurídicas del país para mejorar esto. Gracias. Muchas gracias, doctor, por toda su reflexión nuevamente y las participaciones que permiten continuar con la discusión y la reflexión. Pues yo creo que vamos a cerrar ya este seminario, esperando que en otro momento podamos tener un diálogo con usted, ya sea en Oaxaca o sea aquí en la Ciudad de México, o con otro seminario virtual, pero que sigamos en la reflexión. Muchísimas gracias, doctor. Pues para ir cerrando, les pediría a todos y todas si pueden encender sus cámaras para tomarnos la foto de la sesión, y luego también pues agradecerles a todo el personal del INPI que se ha conectado este día para seguir la reflexión, también a compañeros y compañeras, colegas de CIESAS, de la SEP, de las radios, de los integrantes de los núcleos de investigación indígena aplicada. Aquí tenemos también a la antropóloga Luzca, que nos acompaña en el seminario. Entonces, pues, muchísimas gracias. Y los esperamos en 15 días en la próxima sesión del seminario. Agradecemos su presencia y pues con eso estaríamos cerrando. Adelante, doctor. Se me olvidó decirles que les mandé un documento para que se reparta
que se llama la antropología aplicada en el diseño de políticas públicas, una reflexión histórica. Gracias. Ahí lo distribuyen ustedes. Muchas gracias, doctor. Sí, ya lo vamos a distribuir con todos los asistentes para que podamos seguir la discusión. Linda, si nos avisas cuando queden las fotografías. Linda, ¿me podrías confirmar? Bueno, yo creo que ya. Entonces, pues muchísimas gracias a todos y todas. Un gusto verles y los esperamos en la próxima sesión en 15 días. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, hasta luego. Buen día. Gracias a todos. Muchas gracias. 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 Saludos. Buenas tardes, hasta luego.